Hola amigos, gracias por entrar a nuestro canal, te damos la bienvenida. Si es la primera vez que nos visita, este canal se trata acerca de Israel, sus lugares y también historias bíblicas. Si tú quieres aprender dejando aparte todos los mitos, las leyendas urbanas, los folclore y tradiciones, y te quieres enfocar en la historia bíblica y la arqueología, entonces has llegado al canal correcto. Así considera suscribirte. Rodemos la introducción. ¿Qué tal amigos? Me llamo Aviel Isro Super Guy desde acá, desde la tierra del Mesías. Y esta semana la parashá es Lech Lecha. Es exactamente lo que le dijo Dios a nuestro padre Abraham. Vete tú, que literalmente significa vete tú. Por lo traducimos vete, oíd. La parashá está compuesta de esta semana del libro de Génesis, el capítulo 12, hasta el capítulo 17, versículos 27, y la Haftará, es decir, la porción de los profetas, es del libro de Isaías, el capítulo 54, hasta el 55, versículo 5. Y la porción del Nuevo Testamento es el Evangelio de Juan, el capítulo 8, los versículos 51 al 58. La pregunta que nos hemos hecho mucho a través de los siglos prácticamente es por qué Dios le dice a Abraham que se vaya no solamente de su parentela, sino que también de su tierra natal. Vamos a ver ahora en una ilustración en el mapa el recorrido que hizo a través de Mesopotamia hasta llegar acá, lo que era la antigua Canaán. Algunos han argumentado que la razón por la cual Abraham se fue de su parentela, de su tierra, era porque estaba muy llena de ídolos, es decir, mucha idolatría. Hay un midrash o midrashim, unas interpretaciones rabínicas, que su propio padre tenía un negocio de ventas de ídolos. Tu padre Tera. Realmente no sabemos el por qué y las razones por las cuales Dios le dice a Abraham que se vaya de su parentela. Pero lo que es importante es que entendamos el gran plan, que Abraham jugaba un rol muy importante en el plan de salvación para la humanidad y por ende debía colocar a el patriarca en el centro de estas potencias para esa época. Me estoy refiriendo a la Mesopotamia y también a la antigua Egipto. Ahora, poner al patriarca en una línea histórica precisa, exacta, es un poco difícil. Tenemos un estimado y puede haber sido en el periodo de Bronce Medio, que es aproximadamente entre los siglos XIX o siglos XVIII antes de Cristo, que para ese entonces Egipto tenía el control de la antigua Canaán. Ahora vemos que el autor de Génesis nos da una genealogía de este héroe de la fe, que por supuesto era Abraham. Pero con otros héroes de la fe a veces no tenemos muchos detalles de ellos. Como lo dije anteriormente, Abraham juega un importante papel en el plan de salvación para la humanidad. Y aunque no sepamos exactamente cuándo nace, cuándo muere, sí sabemos que él se multiplica. Y en uno de los versículos de esta parashá, en el capítulo 12, el versículo 5,
Dice de la siguiente manera: y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, es decir, su sobrino, con toda la hacienda que había logrado y el personal que había adquirido en Harán, y salieron para dirigirse hacia Canaán. No solamente Abraham se trae a su esposa y a un miembro de su familia, sino que se trae un grupo de gente. Un grupo de gente que él tuvo que también convencer para que se vinieran con él. Por eso que dicen que Abraham era un evangelista, es decir, estaba enseñando, proclamando que hay solamente un solo Dios, es decir, la fe del monoteísmo. Por eso que años más tarde, su propio nieto va a hacer referencia a este punto que acabo de decir. Y lo vemos en Génesis. Seguimos en Génesis, el capítulo 48 y el versículo 16. El ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos, sean llamados con mi nombre y como el de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. La palabra multiplicarse o incrementar viene de la palabra en hebreo vayergud, que a su vez, como lo hemos dicho en otros videos anteriores, que las palabras en hebreo tienen una raíz, y la raíz de esta palabra es dag, que literalmente significa pez. Bueno, ¿y cuál es la relación entre pez y multiplicarse o incrementar? Bueno, muy sencillo. Así como los peces se reproducen e incrementan, igualmente lo hizo el patriarca. Ahora, vemos el cumplimiento de esta gran promesa hecha a Abraham por su obediencia, porque prestemos atención al texto. En ningún momento no discute, no cuestiona y tampoco negocia con Dios cuando le dice, vete de tu tierra. Simplemente obedeció. ¡Qué fe tan extraordinaria! Que Dios te diga, vete, id, y sin cuestionar, sin preguntar, sin patalear, nos levantemos y vayamos donde Dios nos está indicando que vayamos. Y este cumplimiento lo vemos en la persona de Yeshua de Nazaret, porque no ha habido otro hebreo o judío o rabino que haya expandido la Torá, la palabra de Dios, como el Hijo del Dios viviente, Yeshua de Nazaret. En él se cumple la promesa que se le hizo a Abraham, por lo menos, o aproximadamente 2000 años antes. Y aunque Abraham no sea genéticamente el padre, ¿verdad?, de las naciones, lo es a través de la fe. Y es la fe en el único Dios viviente, el creador de los cielos y de la tierra. Y poniendo en práctica la fe, porque la fe sin obra es simplemente muerta. Se levantó, tomó su esposa, su sobrino, todo ese pueblo, personas o hacienda que había adquirido, y se va a un lugar totalmente desconocido, jamás regresa a su parentela.
Igualmente, Yeshua, antes de regresar a su Padre, no lejos de acá, en el monte de los olivos, nos dejó un último mandamiento, y es: id a las naciones y predicar este evangelio. Entonces, ¿cuál es la pregunta de hoy, amigos? ¿Has respondido como el padre Abraham al mandato de Dios en tu vida de id? Déjanos saber acá en los comentarios. Amigos, si realmente has disfrutado de este corto pero preciso estudio, entonces no olvides de gustar y comparte la bendición con otras personas. Y si aún no te has suscrito, entonces considera hacerlo. Nuevamente me llamo Abiel Israel Super Guy desde acá, desde la tierra del Mesías, y espero verte en mi próximo video. Shalom.